La Biblia es inspirada por Dios. Buenos días. Afrontaremos esta vez un tema de carácter general, la Biblia. Cuando hablamos de este texto, pensamos a un texto que así nos los han enseñado y así nos los han transmitido con la educación, al menos aquí en Italia, que es un texto fijado miles de años atrás, que es un texto que posee la verdad, que es un texto que es así porque fue inspirado por Dios, por lo tanto los hombres no lo han modificado, porque las fuentes eran muy respetables, obviamente, y no cuestionables. En realidad debemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos en las manos este libro, para todos aquellos que han visto mis conferencias en YouTube, digo siempre que es un texto con el cual, si queremos ser honestos al máximo, podemos Hacer de cuenta que eso es verdad. porque recabar la verdad de este texto es muy difícil, debido también a estos motivos, que no tienen nada que ver con mis traducciones. La religión católica nos dice que los libros que componen el Antiguo Testamento son 46, ¿ok? A que entonces estos son los 46 libros que fueron inspirados por Dios y que son los que nosotros debemos considerar verdaderos. Según el canon hebreo, los libros considerados auténticos son 39. Y lo que significa que hay por lo menos 7 libros que nosotros consideramos verdaderos porque nacemos en Italia y que si nacemos en Jerusalén alguien nos dice que no son verdaderos. Si en cambio nacemos en Egipto, al interno de la comunidad de los coptos, nos dice que son verdaderos libros, que por ejemplo el libro de Enoch y el libro de Jubileos, que no son verdaderos si nacemos en Roma o en Jerusalén. Roma, Jerusalén y los coptos basan sus Biblias en el llamado Código de Leningrado, el texto masorético, que han sido definidos y redactados definitivamente entre el sexto y el noveno siglo después de Cristo. Ha sido definido en esta forma por los masoretas, es decir, los guardianes de la tradición, de la llamada escuela de Tiberíades, que era una de las escuelas que se ocupaban de dar el significado definitivo de los antiguos textos bíblicos, porque existían muchas otras, la escuela babilónica, palestínica, saramaria. Por lo tanto, nosotros que nacemos aquí en Roma, en Jerusalén o en la comunidad copta, nos dicen que el punto de referencia es ese. Y justamente todas las Biblias que poseemos en nuestra casa derivan de este código. Si en cambio nacemos en Atenas, nos dicen que el punto de referencia es ese código. No es ese código, sino la Septuaginta, es decir, la Biblia escrita en griego. En Egipto es el tercer siglo antes de Cristo, por lo tanto tienen otro punto de referencia. Y por ejemplo, entre la Biblia griega y Biblia masorética existen 1000 variantes. Les decía anteriormente que la de los masoretas era una de las escuelas porque la Biblia samaritana tiene una versión de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Digamos que son la sustancia de la Biblia, a partir de ellos todo nace. El resto son otros tipos de libros. Son los libros proféticos, los libros históricos, etc. Pero la Torá de los samaritanos respectivamente a la Torá masorética representa aproximadamente 2000 variantes, entre variantes pequeñas de consonantes individuales o en el orden de algunas palabras o variantes mucho más importantes como palabras que se encuentran en una o faltan en otra. Por lo tanto, perteneciendo siempre a Palestina, tenemos la Torá de los masoretas y la Torá de los samaritanos, que se diferencian notablemente. Los masoretas son llamados así porque significan los guardianes de la tradición, mientras los samaritanos dicen nosotros somos los guardianes de la ley. Por consiguiente tenemos toda esta serie de diferencias que nos dan a entender que los libros que nosotros tenemos que considerar verdaderos dependen de la posición geográfica y muy a menudo también el periodo histórico del cual se nace, que según el lugar donde nosotros nacemos hay quien decide por nosotros cuáles son los libros verdaderos y cuáles no. En la Biblia tenemos en nuestra casa, se han mencionado 11 libros que podemos decir serían bíblicos. Es decir, 11 libros que antiguos autores bíblicos conocían y que mencionaban porque los consideraban importantes. Bien, estos 11 libros han desaparecido. Oficialmente no existen. Porque a lo largo de la historia, quien tuvo en sus manos la Biblia decía en cada momento cuáles eran la verdad que tenían que ser transmitidas.
y cuáles no. Entonces estos libros evidentemente no tienen que resultar disponibles nunca más. Equivocadamente se podría pensar que es obvio que la Iglesia Católica Romana hizo... No, la depuración comenzó mucho antes de la intervención de la Iglesia Católica. Comenzó cuando en la tierra de Israel quisieron comenzar a presentar la idea monoteísta, en base del cual se veía construir un sistema de control. Por lo tanto, esta depuración comenzó mucho antes. Esto es tan real que en Israel, en la Hebrew University de Jerusalén, en el 1958 sintieron una necesidad de intentar de reconstruir una Biblia lo más fiel posible a la Biblia escrita en origen, que dicho sea de paso nadie sabe cuál es, porque si supieran cuál no es, simplemente no habría problema de reconstruirla. Entonces están haciendo una recopilación de todos los códigos en estudios que nació en 1958, por el cual se prevé una duración de 2 siglos. Por lo tanto, todavía faltan 150 años al final de este estudio. Al final de este estudio tendremos quizás una Biblia lo más fiel posible a la original. Recordemos que la Biblia se hace comprensible cuando se le introducen los sonidos de las vocales. Porque la Biblia, como en todas las lenguas semíticas, está escrita en una sucesión continua de consonantes sin los sonidos de las vocales. Y nadie sabe cómo era pronunciada cuando fue escrita en original. Este es pues el libro del que nos estamos ocupando. Pero este es el libro que, como todos sabemos, directamente o indirectamente, condiciona la vida de miles de millones de personas y la han condicionado y la continúa condicionando, y que de todas maneras vale la pena de ocuparse, aunque sí, como escriben también muchos filólogos hebreos aquí en su foro, hablando de mi trabajo, escriben sobre muchas cosas que Mauro dice que tiene razón. La Biblia, como él dice, no es un libro de religión, pero la Biblia es seguramente un libro sociopolítico, es decir, un libro sobre los cuales asuntos construidos enteros de sistemas de poderes, y que condiciona y ha condicionado y continúa condicionando muchas cuestiones de la historia del hombre. Y que por eso vale la pena ocuparse, pero como decía anteriormente, la Biblia presenta una serie de aspectos que nos hacen reflexionar, o que tendría que hacernos reflexionar en el momento en el cual sentimos que la Biblia es verdadera. La Biblia no se equivoca porque es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia es intocable. Pero llegado a este punto, habría que preguntarse cuál es la Biblia inspirada por Dios. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios? Dado que si soy de Roma son libros de un cierto tipo, y si estoy en Jerusalén hay otros libros de otros tipos, no son más los verdaderos. Si en Egipto, con los coptos, otros libros son verdaderos y son falsos los que estoy, por ejemplo, en Jerusalén. Es decir, primero habría que empezar a establecer esto. Después entran todas las variantes que he mencionado, pero hay aún más. Veamos, por ejemplo, lo que dicen algunos rabinos. Este es un libro de la Jewish Publication Society de los Estados Unidos. En él son publicados los estudios de las asambleas rabínicas de los Estados Unidos. Todos son docentes universitarios en las universidades judías, sea en Israel que en los Estados Unidos. Como decía anteriormente, existen estos libros considerados canónicos, es decir, libros en los cuales tenemos que creer. Uno de ellos es, por ejemplo, el libro de Daniel. Lo conocemos todos, lo hemos ya sentido nombrar, un profeta. Muy bien, tenemos que saber que Daniel es un profeta inspirado por Dios para la Iglesia Católica. Mientras que el canon hebreo no considera a Daniel un libro profético. El canon hebreo divide la Biblia en 3 partes: la Torá, que es el núcleo, lo que para nosotros es el Pentateuco, los primeros profetas, los Nevi, que son los profetas, y después están los Ketubim, que son las escrituras normales. Y bien, Daniel es posicionado en los Ketubim, es decir, no es ni siquiera considerado un profeta. Si leemos los estudios publicados por estos rabinos, por ejemplo, este estudio publicado por David Wolpert, que es señor rabí del Sinai Temple de Los Ángeles, es decir, una verdadera autoridad judaica, hablando de la profecía de los 490 años de Daniel, escribe que el autor del libro de Daniel ha retacado
una profecía de Jeremías que se refería a 70 años. La he rescatado a manera de cambiar el significado a 70 semanas del año. Es decir, 490 años por la simple razón que la profecía de Jeremías no se había verificado. Por consiguiente, el autor de Daniel ha retocado, pero quien retoca no sabría cómo llamarlo. Defínanlo ustedes. Era un retocador. Ha retocado y ha creado la profecía de los 490 años, según el rabí David Wolper, señor rabí del Sinai Temple de Los Ángeles. En la Biblia inspirada por Dios hay una enorme serie de preceptos. Los conocemos muy bien, los preceptos, los mandamientos, es decir, las reglas que daba Yahweh, sobre los cuales hablo en mis conferencias en YouTube. Pero dado que estos videos tienen que ser breves, me limitaré a una breve mención. Muchos de estos preceptos no son claros, no estaban muy claros. Entonces, en la literatura hebrea de comentarios, de investigación y de estudios de la Biblia, donde partes de ellas son contenidas en el Midrashim, el rabí Jacob Milgrom, que es profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de California, professore emerito di studi biblici all'Università di Berkeley in California, nos cuenta que uno de estos Midrash, en el cual se habla Moisés, que habla con Yahvé y le pregunta: pero cuando nosotros no entendemos el verdadero sentido de la ley que nos ha dado, quale sia la verità, il vero senso della legge che tu ci hai ¿qué debemos hacer? dobbiamo fare? Y este Midrash, Yahvé le contesta: Yahweh gli risponde: deben seguir la mayoría. seguire la maggioranza. Cuando la mayoría declara que una cosa es pura, entonces es pura. Cuando declara que es impura, entonces es impura. Entonces la Biblia es inspirada por Dios. Ispirata da Dio, Mejor dicho, de la Biblia inspirada por Dios tenemos que saber que hay preceptos dados por Dios che ci sono dei precetti dati da Dio, non que no son claros y que el supuesto, cuando no comprende lo que se ha dicho, sigan a la mayoría. fate scegliere dalla maggioranza. Ahora, obviamente esto da lugar a una serie de reflexiones que cada uno de nosotros en un grado debe hacerse por sí mismo. Che ognuno è tranquillamente in grado di fare per conto suo. Una reflexión, y no sería la única que podemos hacer, en que las mayorías pueden cambiar. Y si las mayorías pueden cambiar, también el significado de los preceptos pueden cambiar. Entonces digo que si nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, Quando ci accostiamo alla Bibbia, nos acercamos con el alma serena, equilibrada, libre de dogmas, dei dogmatismi, que de aquellos dogmatismos que impresionan y que nos dicen que la verdad es esa porque es así, entonces tendríamos que aceptar que la Biblia es probablemente uno de los tantos libros escritos por el hombre a lo largo de su historia. Lo aceptamos como tal, lo analizamos, lo estudiamos, porque repito, si también la filología hebrea reconoce que no es un libro de religión, pero es sin embargo un libro de implicaciones sociopolíticas, que son evidentes y son claras para todos, que eso vale la pena estudiarlo, pero vale la pena estudiarlo con tranquilidad y serenidad. Como digo siempre, haciendo de cuenta que es verdad. Cuando los autores bíblicos decían una cosa, querían decir justamente eso, porque si se empieza a decir que cuando la Biblia dice una cosa, la Bibbia dice una en realidad quiere decir otra, dire un'altra, lì ognuno ci entonces allí uno introduce la propia verdad, la interpretación, olvidando lo que está escrito en la Biblia, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora sobre su origen, sobre su historia, qualche minuto fa, circa l'origine, circa la sua storia, que es una historia muy complicada, una historia intrincada, una historia en la cual las intervenciones para cortar, corregir o agregar fueron continuas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos acercamos con serenidad a la intención de recabar tentativo di ricavare algunos segmentos de historia, segmentos de crónicas, segmentos de verdad, modelli di verità que quizá es todavía posible recabar de ese texto. da quel testo. Muchas gracias. El capítulo sobre Satán, Mauro Biglino lo ha desarrollado muy bien y por eso lo felicitamos. Lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Que es un capítulo en el cual yo documento que Satanás no existe. Satanás en el Antiguo Testamento no existe y ellos me felicitan. Dite? Ahora uno piensa, si todas estas cosas las saben desde siempre, ellos ¿por qué escriben esto? Para poder decir que cree de haber descubierto este tipo. Nosotros estas cosas las hemos siempre sabido. Yo de hecho no he descubierto nada. Yo hago el trabajo más idiota del mundo. Questo mondo, vi dico, di questo Les digo solo lo que está escrito en ese libro. Punto.
No he hecho ningún descubrimiento. Les digo solo que en Pinocho ese niño ha sido hecho de madera. No quiere decir que los niños se hacen de madera. Digo que solo en ese libro está escrito que ese niño ha sido hecho de madera. Solo les cuento. Si en la Biblia está escrito que esa pared de arriba es roja, yo les digo que en la Biblia está escrito que esa pared es roja. Y ustedes me dirán, ¿no la ves blanca? Yo diré, sí es blanca. Yo les estoy contando lo que la Biblia dice, no la verdad sobre la pared. ¿Es claro el concepto? Esto es fundamental. Miren que es fundamental. La Biblia no es el libro que posee la verdad. La Biblia es uno de los tantos libros que la humanidad ha escrito, por lo tanto posee también algunas verdades, como todos los libros de historia, inclusive los que se escriben hoy en día. Posee también algunas verdades, sobre todo aquellas que han copiado, obviamente. Como explicaba Estefanía antes, esta curiosidad, esa gente que salió de Egipto con Moisés, si ustedes leen el Targumín, la Biblia escrita en arameo, ahí está escrito que salieron de Egipto, eran solo egipcios los que salieron de ahí, no había hebreos, militares, sacerdotes y pueblo. No me pregunten cuál es la verdad. Lean la Biblia en hebreo, lean el Targumín y elijan lo que a ustedes más les gusten. Tantos igual. Por favor. Dado que nuestra Biblia nos dice que salieron hebreos, seguramente no eran esclavos. Yahvé le había dicho, díganle a los egipcios que les den todo el oro que puedan. Imagínense a los esclavos que dicen a sus amos, dado que yo me estoy yendo, me das todo el oro que puedas. No tiene sentido. Estos tenían bienes y los vendieron por el oro. Los bienes no se los podían llevar a cambio del oro, sí. Le decía el mismo en nuestra Biblia, hagan dar todo el oro que puedan. Piensen en los esclavos que hablan con sus amos. Este es uno de los mitos que han sido construido quedando esencialmente en la Biblia. Quizás escrita por la primera vez, seguramente reescrita totalmente inmediatamente después del exilio de Babilonia, cuando para consagrarse con los reyes de Babilonia tenían que hablar mal de Egipto, que era el enemigo histórico. Y entonces se transformó también en el enemigo para este pueblo. Ya nosotros éramos esclavos. No eran esclavos. Tanto es así que si en el desierto se quejaban siempre porque estaban mucho mejor allá en Egipto, mucho mejor. Tanto es así que Moisés probablemente llevó consigo militares para impedir que estos se volvieran a Egipto. Esto está escrito. ¿Conocen el caso del becerro de oro? Moisés está en la montaña, los otros no lo ven desde hace un rato, hablan con Aarón, el sumo sacerdote, y le dicen, atención, al plural. Haznos algunos Elohim que nos guíen en el camino. Haznos algunos Elohim, como el verbo en plural, que nos guíen en el camino. Aarón, que es el sumo sacerdote de Dios, tendría que haber pedido un minuto, por lo menos, para tratar de convencerlos. En cambio, les dijo, denme todo el oro que tienen y hagamos este becerro. Saben que los Elohim egipcios podían ser representados bueno, porque tenían que trabajar en incógnito, no se tenía que saber quién era. Hacen este becerro, ya ve este hecho, y dice a Moisés, vas enseguida porque tu pueblo, no nuestro pueblo, el tuyo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron ante él, decía Israel, es decir, al pueblo de otro. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Es decir, Yahvé dice a Moisés, tu pueblo ha construido un becerro. Y está diciendo a los otros, estos son los Elohim que les han hecho salir de Egipto. Entonces son dos pueblos, por lo menos dos pueblos. Y les dice, los tuyos están haciendo lío, querido Moisés. Y les dice a Moisés, por eso déjame orar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación.
Entonces dice, lo que tú quisiste sacar de Egipto están haciendo lío, ahora déjame orar, a estos los matos. Moisés le dice, no, ya ve, no los mates. Dios. ¿Entienden? Dios tenía que lidiar con las decisiones de Moisés. No podía imponerse porque si Moisés se iba para él, entonces todo se habría terminado. Tanto es así que Moisés dice, ¿por qué, Yahvé, arderá tu vida contra ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas. ¿Por qué los egipcios tendrían que decir que los has hecho salir por? Y estas cosas es muy extraña porque si vemos adelante leyendo Éxodo, siempre leyendo nuestras Biblias de casa, Leggiamo sempre le Bibbie che avete in casa. cuando hablan de ese pueblo, cuando Yahvé da el encargo a Moisés, en esta oportunidad habla entre ellos. Qui stanno parlando, per cui A Yahvé les dice de hablar con ellos en su nombre, y Moisés les dice, yo voy ante los hijos de Israel y les digo di Israele e dico loro, que el Dios de sus padres me envió ante ustedes, mi ha mandato a voi. no el Dios de nuestro padre, el Dios de sus padres. Entonces este Dios no era el Dios de los padres de Moisés. Está escrito acá. Scritto qui, Yahvé le dice, de Yahvé el Elohim de vuestro padre, L'Elohim dei vostri padri. el Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Jacob es el que me envía. Inviato a voi. Di nuovo, dirai, Otra vez dirás el Elohim de sus padres. Por lo tanto, cuando Moisés habla con ese pueblo, nos dice en nuestro Elohim, dice el Elohim de sus padres, porque no era el Elohim del padre de Moisés. Y cuando leerán la Biblia de este modo, encontrarán escrito en Deuteronomio que Moisés dice al pueblo, este pacto que está haciendo con nosotros, no lo ha hecho con los padres. No lo ha hecho, lo está haciendo con nosotros. Es más, cuando ustedes leerán la Biblia de este modo, comprenderán que aquel que se dirigió a Abraham, les dije antes que la mayor parte de los rabinos estudiosos piensan que Abraham nunca existió, pero nosotros haremos de cuenta de que ha existido, dado que si dice que existe, nosotros existe. Entonces, aquel otro se llama El Shaddai, y que probablemente era el padre de Yahvé, que después dividió a su familia y la repartió entre sus hijos, y la Biblia nos dice esto con otros nombres. Porque la Biblia nos nombra a Yahvé, que es el que se ocupa de estos, la tierra de Jacob, que le fueron asignados. Después la Biblia nos habla de los primos de estos, contra los cuales el combate siempre, los moabitas, que fueron asignados a un Elohim llamado Camosh, los amonitas, otros primos de los israelitas, fueron escogidos con el dios Milcón. Los habitantes de Sidón habían sido asignados con un Elohim femenina, Astarte. Los edomitas habían sido asignados con Elohim Camosh, o Kosh. Kosh aparece como apónimo, entonces dejémoslos como Kosh, podría dar pie a discusiones. Pero sobre Kemosh, Milcón y Astarte no hay ninguna duda. Si como a ellos fue asignada la familia del padre de Abraham, podríamos imaginar que ellos tres fueran hermanos y que el padre haya dicho, tú Yahvé te agarras esto, tú Camosh agarras esto y tú Milcón agarras aquellos. Todos iguales, todos los mismos derechos y todos con los mismos poderes. Esto lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Después tenemos la historia de este pueblo de nómadas. il racconto di questo popolo di nomadi. O seminómadas, criadores, que vivían en las estepas, en los desiertos. Ella ya le había contado la batalla, no me podré hablar de eso de nuevo. Durante una de estas batallas, el comandante de Israel, que estaba combatiendo contra los amonitas, discute con el rey de los amonitas, que son primos del primer grado, y le dice, ¿no tienes acaso lo que te dio en posesión tu Elohim Kemosh? Así también nosotros tenemos todo lo que nos ha dado en posesión Yahvé, nuestro Elohim. No hay ninguna diferencia, vean que no hay ninguna. Tu Elohim te dio esas tierras, muy bien, tenlas. Aquí mi Elohim me dio yo las tengo. Juan Bautista y Jesús no abordaron directamente este problema,
Pensaron en algo que tenía que suceder aquí y ahora, en el establecimiento del reino de Dios, que, como dice el término griego, egiken, es decir, ya estaba aquí, ya había llegado, no había necesidad de esperarlo en el futuro. Y cuando habiendo establecido, digamos, al menos teóricamente, teológicamente, que existe la resurrección de los muertos, la siguiente pregunta es, para alguien dirá, todavía estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, pero alguien dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esto vendrá en respuesta particular que luego iremos a ver. He aquí las dos primeras consideraciones que debemos hacer, como resulta evidente, cuando se habla de una resurrección generalizada de los muertos, surge la cuestión de la parusía, es decir, el regreso de Cristo. Pasa a ser secundario, en el sentido, ahí está para todos, por lo tanto, ahí está también para los que murieron antes. Pensemos, por ejemplo, en los patriarcas de Israel que nunca han oído hablar de la resurrección de Cristo, los muertos. La segunda cuestión es que el número de muertes sigue creciendo y por lo tanto, esto necesariamente solo aumenta el problema, solo aumenta las preguntas que los fieles le hicieron a Pablo y a las que él se vio obligado a responder, y como era de esperar, leyendo la primera y la segunda carta a los Corintios, podéis ver cómo criticaron a Pablo. Ya lo ha dicho antes. Y se vio obligado a defenderse. Y entiendo el pobrecito, porque predica algo que tardaba en llegar y mientras tanto los problemas que enfrentaba mientras crecían tenían otros. Podemos decir, tenía que inventar una respuesta, inventar un hecho, elaborar, porque no estaba allí. Había que encontrar algo nuevo, justificarlo de vez en cuando. Al principio, las muertes eran pocas y constituían una excepción. Luego, con el paso de los años, se volvieron casi mayoristas en comparación con los vivos y por lo tanto se convirtieron en un problema importante. Porque recordemos, nuevamente, ellos estaban esperando que Jesús viniera allá, ahora mismo, Marataná, en este momento. Pero mientras pasaban los años y las décadas, esos creyentes fueron muriendo y no tenían una respuesta clara si ellos se salvaban o no. Y es por eso que Pablo fue idealizando este nuevo montaje o este nuevo discurso de que incluso los muertos que creían en Cristo podían ser salvos. Era absolutamente necesario encontrar esta solución. Dijimos también que en esta pregunta surge una segunda pregunta. ¿Cómo es la resurrección? Y para responder a esta pregunta, evidentemente se desarrollan diversas hipótesis que luego se convierten en certezas de fe. Pero se trata de una elección personal en la que, como sabéis, yo no voy a entrar. Luego, nuevamente en Corintios, dice, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen, ya que si la muerte vino el hombre Adán, pero el hombre también hay resurrección de entre los muertos. Y como todos mueren en Adán, así todos seremos vivificados en Cristo, pero cada uno en su lugar. Primero Cristo, que es las primicias, y luego en su venida. Y por tanto aquí estamos nuevamente en la confirmación de la espera de la parusía. Luego, en su venida, según estos, los del Cristo, por tanto el fin, cuando entregará el reino de Dios a Padre, después de haber aniquilado todo principado, potestad y demás. Así que también hay una especie de cronología en esta evolución de la resurrección de entre los muertos. Como veis, es un proceso continuo, no hay una revelación unívoca. Hay un intento de explicar, lo repito con calma, hay un intento, una necesidad de inventar. Y es aquí donde, entre otras cosas, comienza a surgir la idea del pecado original. Morimos en Adán, es decir, sería Adán quien a través de su desobediencia trajo la muerte a la tierra, es decir, la consecuencia del primer pecado. Y luego Cristo, a través de su muerte, trae la redención. Pero ya hemos visto muchas veces que el pecado original no existe en el Antiguo Testamento. Pablo empezó a dar hipótesis y no sabemos cómo, en el sentido de que no sabemos de dónde sacó esa idea suya que elaboró personalmente. Y luego la idea fue complementada y elaborada por San Agustín. Pero estamos en el campo de la pura fantasía. Y llegamos a la respuesta a la pregunta, pero si resucitamos, ¿cómo resucitamos? En Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta.
Porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptos y seremos transformados. Esto lo dice Pablo. Es decir, todos seremos iguales, pero no todos iguales en la carne. Escucha, este cuerpo corruptible debe vestirse de incorruptibilidad y este cuerpo mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces todo cambiará. No hay resurrección en carne y hueso, como dirían los ingleses, sino que todo debe transformarse. Los muertos se transformarán y los vivos se transformarán y todos serán iguales. Por lo tanto, el cuerpo carnal será revestido de un cuerpo espiritual y por tanto estas son las modalidades de la resurrección. Métodos verdaderamente elaborados, métodos teóricos que no están atestiguados, documentados, menos aún en el Antiguo Testamento, lo que significa que Dios Padre, el que respecta la autopsia, ha dejado a sus fieles en total ignorancia durante 2000 años. ¿Pero es esto alguna vez posible? ¿No es absurdo solo pensar eso, pidiendo lealtad y aún sabiendo, digamos, que habrá recompensa después de la muerte? No hables de ello, sino di, si me eres fiel, aquí te recompensaré y te castigaré, y tú me eres fiel, te haré crecer. Si no lo haces, permaneces fiel a mí, y si no lo haces, te destruiré. ¿Es alguna vez posible pensar en algo como esto? Debe llegar Pablo, 2000 años después de Abraham, no hablemos ni de Adán, después de Abraham, para reelaborar teóricamente y cambiar a lo largo de los años también el tipo de elaboración que conducirá a la definición final de la resurrección de los muertos a la que estamos llamados a creer. Ahora creo que es difícil. Obviamente, los que tienen fe mantendrán su fe, deben hacerlo. Si esta fe le hace vivir bien, es absolutamente necesario que la viva plenamente. Cuanto a lo que se deduce de los textos, y también quiere decir, como dije antes, que verdaderamente se han escrito miles de volúmenes sobre la cuestión teológica, luego quiero tomar un volumen que proviene precisamente de los estudiosos bíblicos, escritos por una universidad profesor, por un ordinario del Nuevo Testamento. Se llama Jürgen Becker, quien condensa esta historia de la evolución del pensamiento teológico sobre la resurrección de este modo. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret no elaboraron en su predicación el concepto de una esperanza universal en la resurrección de entre los muertos. Los anuncios de desgracias y de salvación preocupan de vez en cuando a la generación entonces presente. Esto ya lo hemos dicho decenas de veces. Y número 2. El material tradicional más antiguo que se centra en la resurrección de Cristo de entre los muertos por Dios destaca el carácter excepcional de esta acción divina por expresar así la legitimización renovada de Jesús que fracasó en la cruz. Por lo tanto, este acontecimiento no puede relacionarse de la relación general de los muertos. Volvamos brevemente sobre el camino recorrido. El desarrollo cronologístico o cristologístico llevó pronto a la espera de Jesús, del Hijo del Hombre, que ha de venir. Él dará a su comunidad el consuelo de la salvación. Y esta comunidad primitiva, por tanto, renunció a la esperanza de la resurrección universal porque la resurrección de Jesús seguía siendo la excepción. Es decir, no hacía falta porque Jesús habría llegado mientras todos aún estaban vivos. En la primera carta de los tesalonicenses, por primera vez en la historia teológica del cristianismo primitivo, se incluye en la esperanza de los cristianos fallecidos. Se encontró resolviendo este problema. Afortunadamente para él, en ese momento todavía habían pocos. La siempre válida expectativa de la inminente parucía del Señor se amplía ahora con un nuevo aspecto. Así como Dios resucitó a Jesús, así resucitará también a los cristianos que murieron en el momento de la parucía. Pero eso Cristo debe venir pronto. Y en ese momento, la esperanza también para los cristianos. Otro punto. Justo esta primera solución significativa para Pablo del problema de la muerte en el ambiente corintio avanza sobre la base de la teología bautismal formada sobre premisas helenísticas. ¿Cuántas veces hemos dicho que sin él en el helenismo y el cristianismo no existiría? Toma forma una elaboración ulterior del destino mortal. El bautismo es participación en la muerte y resurrección de Cristo. El bautizado ya ha resucitado y participa del reino del Altísimo, es decir, del crucificado. Posteriormente, en la primera carta a los Corintios, Pablo trata de ese concepto y con esto debe cambiar lo que expuso en la primera carta de Tesalonicenses y que hemos leído, dado que la muerte y la fugacidad tienen el valor del destino humano común.
Pablo interpreta al resucitado como un segundo Adán, y a quien se resuelve este problema de la humanidad. El Dios que resucita a los muertos le condenará a la vida eterna a través de una nueva creación en forma de resurrección y transformación. Incluso los vivos serán transformados. Es decir, mientras los primeros cristianos pensaban entonces entrar vivos como estaban, sin cambiar, en el nuevo reino que ya había llegado, Pablo se ve obligado a decir que los vivos y los muertos serán transformados. También porque evidentemente los muertos, entre tanto, se habían convertido en esqueletos comidos por los gusanos. El himno comunitario de la cohorta de Filipenses fue reconocido como poscorintio y describe una imagen de esperanza donde ahora, por primera vez en un programa, en la historia del cristianismo primitivo, es Cristo mismo quien transforma. Es decir, primero Pablo dijo, Dios nos transformará, luego posteriormente este potencial de transformar a vivos y a muertos se transfiere a Cristo. Luego el Evangelio de Juan tomó una vez más, que es esencialmente el último de los evangelios y que está escrito algunas décadas después de las cartas de Pablo, por allá por los 90, quien se ve obligado a hacer un mayor síntesis, por lo que en realidad nos encontramos ante una doctrina que se nos presenta como absolutamente cierta, como una esperanza irrefutable, como una meta a la que todos estamos destinados si creemos en Cristo. Pero hemos visto que este fin seguro no es más que el producto de la evolución de 10 años de pensamiento de Pablo y de algunos creyentes que han desarrollado teologías propias a las que Pablo se ha adaptado, teniendo que dar respuesta y adoptado una elaboración. Esto es algo que necesitamos saber, y sabiendo esto, cada uno de nosotros elige libremente, sabiendo que hay otras religiones que proponen otras soluciones. El hinduismo propone la reencarnación, el jainismo propone una reencarnación diferente a la reencarnación hindú. El budismo promueve el renacimiento diferente ante la reencarnación del hindú, al miedo de la muerte. Pues bien, cada uno de vosotros es libre de separar o de superar como quiera este tema entre las distintas propuestas, la que considere más realista, a la que esencialmente les haga vivir mejor aquí y ahora.